Mi nombre es Gabriel Weisman, soy médico del Instituto Cardiovascular Lesica, soy médico clínico y me dedico fundamentalmente al área de la hipertensión arterial. Vamos a charlar sobre algunos aspectos de la hipertensión arterial que tienen que ver con la toma de presión arterial por parte del médico o de la enfermera en el consultorio y por parte de cada uno de los pacientes en su domicilio. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas diapositivas de mi presentación. Vamos a charlar entonces sobre la pregunta es si hay que tomarse la presión arterial fuera del consultorio médico. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que en la Argentina 1/3 de la población adulta mayor de 18 años tiene presión arterial elevada, como bien lo demostraron las encuestas nacionales de factores de riesgo cardiovascular de los años 2005 a 2018. Donde se ve claramente que entre un 34 y un 35% de la población adulta de la Argentina reúne criterios de hipertensión arterial. Por otra parte, esto fue corroborado en el estudio RENATA 2, que fue un estudio realizado entre la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología, donde se ve que sobre una población total de más de alrededor de 6.000 personas estudiadas, el 36% tienen criterio de hipertensión arterial, que significa tener una presión arterial en el consultorio más de 140 o más de 90 milímetros de mercurio. Otro tema importante que lo vimos en esta encuesta y en otras que se realizaron antes, es que solamente está controlado con este criterio de cifras que yo les hablé, solamente está controlado el 24% de la población de hipertensos. Quiere decir que en nuestro país solamente está controlado 1 de cada 4 personas con hipertensión arterial. Y muchos de los pacientes hipertensos, casi un 50%, no saben que tienen cifras elevadas de presión arterial porque no se han tomado regularmente la presión arterial. Por otra parte, la presión se puede tomar en diferentes ámbitos. Uno de los ámbitos es el consultorio del médico, ya sea en el hospital, en una sala de atención primaria, en un instituto de diagnóstico, en un consultorio particular, donde la presión la medirá el agente de salud, tanto el médico como la enfermera. Pero también se puede tomar la presión arterial durante la vida cotidiana del paciente. Esto lo puede hacer el propio paciente a través del llamado monitoreo domiciliario de la presión arterial, o bien a través de un equipo que les colocamos en los institutos de diagnóstico, que se llama monitor de presión arterial, monitoreo ambulatorio de presión arterial o presurometría. ¿Cuál es el valor de la presión arterial ambulatoria? Es importante que es muy reproducible, quiere decir que muchas veces vamos a tomar la presión arterial y los valores van a ser prácticamente similares. Eliminamos lo que se llama la reacción de alarma o de guardapolvo blanco, que muchos pacientes, alrededor de un 20-25% de los pacientes tienen cuando el médico les toma la presión arterial en el consultorio. El hecho de tomarse la presión arterial en casa correlaciona mejor con lo que se llama el daño de órgano blanco, que significa el daño a nivel cerebral, o el daño a nivel cardíaco, o el daño a nivel renal, que la presión arterial que puede tomar el médico en el consultorio. Predice mejor el riesgo cardiovascular que tiene un individuo el tomarse la presión arterial en el domicilio, y nos da una información más precisa acerca del verdadero valor de la reducción de la presión arterial que hemos logrado en forma inducida por el tratamiento de la hipertensión. ¿Cómo se lleva a cabo la medición de la presión arterial en el domicilio? 2 prerequisitos fundamentales. 1, equipos validados, esto quiere decir que han sido probados por diferentes sociedades científicas y se pueden comercializar, y que tengan un brazalete adecuado. El brazalete es el manguito de presión arterial que va a cubrir 2/3 de la superficie del brazo. Entonces, hay diferentes tipos de aparatos de medición de presión arterial. Estos son los aparatos automáticos de medición de la presión arterial, que son los validados. Este es el manguito de presión arterial que tiene que ser adecuado al brazo. Tenemos alrededor de 5 tipos de manguitos de presión arterial: el manguito del recién nacido, el manguito del niño, el manguito del adolescente, el manguito del adulto normal, y también el extra large, que es el manguito para los pacientes con sobrepeso u obesidad. Es fundamental saber que los confiables son los tensiómetros automáticos de brazo, y no son confiables, y no hay ninguno que esté validado en los tensiómetros que son tensiómetros de muñeca.
Es fundamental cómo vamos a tomar la presión arterial. Primero y principal, tenemos que tener la vejiga evacuada y evitar el tabaco y el café 15 a 30 minutos antes de la toma de presión arterial. Se recomienda hacer un reposo sentado de por lo menos 5 minutos previo a la medición de la presión arterial. La postura es muy importante, hay que adoptar una postura correcta que permita un reposo psicofísico adecuado. El brazo tiene que estar inmóvil sobre una mesa o una superficie de extensión. El manguito, que es lo que vamos a recubrir en el brazo, debe colocarse a la altura del corazón y a 1 o 2 centímetros por encima del codo. No hay que cruzar las piernas y se debe apoyar la espalda sobre un respaldo adecuado y ponerse ropa que no apriete el brazo, fundamentalmente donde vamos a medir la presión arterial, y permanecer quieto y no hablar mientras se realiza la medición. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la presión arterial en el domicilio? El valor normal fuera del consultorio es siempre menor que la presión en el consultorio y debe ser menor a 135 y a 85 milímetros de mercurio. Para decir que un paciente tiene hipertensión arterial, o bien tiene hipertensión arterial no controlada con cifras en el domicilio, se define como un promedio de varios registros de presión arterial que sean mayores o iguales a 135 y o mayores o iguales a 85 milímetros de mercurio. Las perspectivas para el futuro son el monitoreo ambulatorio de presión arterial con el sistema B-Pro, que es un sistema que va a utilizar la onda del pulso para medir la presión arterial, o por telemonitoreo, donde tomándose la presión arterial en forma automática, los datos van a ser enviados vía telefónica o vía Bluetooth a diferentes centros de investigación o centros de recepción de los datos. Para recordar y finalizar entonces, hay que controlar la presión arterial periódicamente. ¿Cuánto? 2 a 3 veces por semana en diferentes horarios del día, a veces a la mañana, al mediodía, a la tardecita. No esperar a tener síntomas, ya que la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática. Y cuidar siempre la salud, fundamentalmente la salud cardiovascular, manteniendo el peso, la dieta adecuada, un ejercicio físico regular y adecuado, no fumar y reducir la ingesta de alcohol. Y muy importante también, no suspender la medicación sin antes hacer una consulta a su médico. Vamos a dejar entonces ahora de compartir la pantalla y los últimos mensajes y fundamentales es necesario tomarse la presión arterial. Primero, para saber si uno tiene hipertensión arterial. Segundo, para saber qué nivel de presión arterial tiene. Tercero, para recibir un adecuado tratamiento y saber si uno está controlado o no está controlado. Es importante que el médico tome la presión arterial o que la enfermera tome la presión arterial en el consultorio, pero también es importante que los pacientes se midan la presión arterial en su domicilio. Por otra parte, fundamental mantener las condiciones de salud adecuadas para evitar o disminuir los factores de riesgo cardiovasculares que acompañan a la hipertensión arterial y no suspender la medicación, aunque las cifras de presión arterial ya estén controladas, y siempre consultar con su médico de cabecera. Muchísimas gracias por su atención.